Hola, buenas tardes a todos. Me gustaría, antes de nada, daros las gracias por conectaros a este webinar, ya una vez pasadas las fiestas patrias, habiendo celebrado, y hoy estamos aquí reunidos para hablar, junto con Compass Group, acerca de su visión del mercado actual. Como sabemos, está siendo un 2022 sumamente interesante, con también bastante volatilidad, y que ellos nos expliquen cuáles son las oportunidades de inversión que encuentran en estos mercados. Pero antes de iniciar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Guillermo de la Casa, director comercial de Renta 4 Chile, y pasando a lo que es Renta 4, mencionar que Renta 4 es Renta 4 Chile o Renta 4 Corredores de Bolsa, es filial del grupo Renta 4 Banco, que es un banco español que se fundó en 1986 con el objetivo de acercar la inversión a las personas como palanca de mejora de la sociedad. En la actualidad contamos con la confianza de más de 117.000 clientes y tenemos un patrimonio bajo gestión o administración de más de 27.000 millones de euros o dólares. Con respecto a nuestra red de oficinas, contamos con más de 62 oficinas en toda España, una por cada capital de provincia y varias entre Madrid y Barcelona, una gestora o AGF en Luxemburgo y, en cuanto a la parte hispanoamericana, oficinas en Chile, Perú y Colombia. Entrando ya de lleno en lo que es Chile, iniciamos nuestra actividad en el país en el 2012, por lo tanto estamos celebrando nuestro 10º aniversario este año. Contamos con más de 15.000 clientes propios, adicionalmente a los que se unen a través de la alianza que en 2014 iniciamos con Banco Falabella, y dentro de nuestra plataforma de inversión 100% online, aunque también con oficina en Alonso de Córdoba 5752, permitimos la inversión en más de 100 gestores internacionales con 500 fondos de inversión. Ahora, este ciclo de conferencias forma parte de nuestro ciclo de ahorrador a inversor, que tiene como objetivo formar y educar a los clientes en cualquier entorno de mercado. Y para eso traemos a las gestoras más prestigiosas, a que ellos puedan ser de primera mano los que le trasladen su opinión y su enseñanza a nuestros clientes. Dentro de esta alianza, una de las más importantes que recientemente hemos disponibilizado en nuestra plataforma es Compass. Compass Groups es un grupo, y me gustaría dar paso a José Rodríguez para que él de primera mano nos explique todo lo que Compass puede ofrecer y cuáles son su visión de mercado, como hemos dicho, y los fondos de inversión de los que va a hablar. José. Muchas gracias, Guillermo, por tus palabras. Para nosotros es un placer haber formado esta alianza a ustedes, de la que ya hemos venido trabajando hace un tiempo. Y aprovecho de saludar también y agradecer a todo aquello que está conectado desde sus casas, desde su lugar de trabajo. Primero les voy a contar un poco sobre la firma, cómo se originó Compass Group, cuál es nuestra división. Y después de eso, el webinar lo vamos a dividir en dos secciones. Primero hablará Ana Luisa Chalín, que es la portafolio manager de nuestro fondo de renta fija, que nos va a hacer un update sobre el mercado y luego nos va a comentar sobre los tres fondos que actualmente tenemos en nuestra parrilla de productos, donde se diferencian por liquidez, composición de cartera, duración, etc. Y luego hablará Sebastián Ujía, que es el portafolio manager de nuestra cartera multiactivo, para comentarnos sobre el fondo mutuo Equilibrio, que busca replicar las carteras manejadas de clientes de alto patrimonio, generando liquidez. Y por otro lado, el principal atractivo que tiene es que puede mover su alocación entre renta variable y renta fija según la oportunidad que vayamos viendo en el mercado, incluyendo productos alternativos. Así que en este minuto les comparto pantalla para partir contándoles sobre nuestra firma. Fue fundada en 1995, su primera oficina fue en Nueva York y el año siguiente abrimos oficina en Santiago. Actualmente contamos con más de 300 colaboradores y más de 60 especialistas en inversión. Contamos con más de 20 socios que llevan en promedio trabajando 15 años juntos aquí en la firma, y actualmente administramos más de 35.000 millones de dólares. Y esta es una imagen en el fondo de donde tenemos actualmente oficina, que lo veremos a continuación. A grandes rasgos, Compass Group tiene
tres grandes áreas. Uno es el equipo de Asset Management, que ellos se dedican a fabricar nuestra parrilla de productos, tanto de acciones como de crédito y de alternativo. Después otro área es el equipo de Wealth Management, que ellos se dedican a asesorar a clientes privados de alto patrimonio y Family Office, tanto por el lado de asesoría discrecional como de asesoría no discrecional. Y nuestro tercer equipo corresponde al área de distribución, donde distribuimos y representamos a ciertos managers internacionales, tanto para producto líquido internacional como para fondos alternativos. Esta es una imagen, en el fondo, de cómo ha venido creciendo Compass, pero más que mostrar cuánto hemos crecido en activos bajo administración, es el carácter regional que tiene Compass. Como aquí pueden ver, tenemos oficinas en las principales ciudades de Latinoamérica, incluyendo la más reciente que hemos abierto, que es Brasil, Miami y Londres. ¿Cuál es la gracia y lo que nosotros buscamos en nuestra visión? Es atraer a inversionistas globales a Latinoamérica. De hecho, el primer fondo que lanzó Compass fue un fondo latinoamericano. Y contamos con colaboradores locales en cada uno de los países, que eso en el fondo nos enriquece para tener productos propios en cada país, como también contar con productos latinoamericanos. Eso es grande rasgos de cómo se ha ido formando Compass Group. Y ahora le cedo la palabra a Ana Luisa Chalín, que nos va a comentar sobre nuestro fondo de renta fija local y haciéndonos un update de mercado. Hola, muchas gracias por estar aquí. Bueno, la idea es contarles un poco qué es lo que estamos viendo nosotros en las condiciones actuales de mercado, las que estamos enfrentando después de más de 2 años donde vivimos situaciones de pandemia a nivel global y por otro lado una situación local también con bastante incertidumbre. Bueno, en primer lugar, ver, por ejemplo, que todas las economías globales después de la pandemia, donde tuvieron que inyectar bastantes recursos debido a los cierres económicos, tanto en Reino Unido, en Estados Unidos, en la eurozona y también en América Latina, tuvieron que inyectar recursos a partir del gobierno y por otro lado también desde otras fuentes como fue en el caso de Chile donde se hicieron fondos desde los retiros de fondos de pensiones. Pero esto claramente traería un costo para todas las economías donde había bastante liquidez y disponibilidad de recursos y por otro lado los costos de transporte estaban siendo cada vez más caros, fábricas cerradas, manufactura también estaba encareciéndose, lo cual se tradujo en un shock inflacionario para todas las economías. En general es algo que hemos estado viendo a nivel global y en la componente un poco más local, más acentuada. En el gráfico de la derecha vemos cómo los bancos centrales, que son las entidades de los países que tienen como misión mantener la estabilidad de la moneda, han debido hacer frente a estos desequilibrios macroeconómicos a través de la principal herramienta que tienen, que es el alza de tasa de política monetaria. Vemos distintos bancos centrales con alzas de tasa bastante agresivas, pero aquí me gustaría recalcar cómo ha sido la política monetaria en el caso de Brasil y por otro lado también en el caso de Chile, donde comenzamos a ver que la inflación se estaba saliendo de la meta del Banco Central ya a mediados del año 2021, que fue cuando nuestro Banco Central comenzó a elevar las tasas de política monetaria de manera de poder enfrentar este escenario. Pasemos a la próxima, José, gracias. Bueno, aquí en un escenario entonces donde los precios comienzan a subir debido a que existe bastante presión por parte de la demanda y una oferta un poco más limitada. Y por otro lado, tenemos una situación global donde también se encarecen los costos de transporte y los costos de alimentos. En el primer trimestre del año 2022 nos enfrentamos a una situación inflacionaria bastante poco común, donde ya veíamos registros bastante por sobre las estimaciones, sorpresas importantes también vimos en nuestro país.
sobre todo en el caso donde todavía teníamos dinero disponible en las cuentas corrientes de las personas, los precios de los alimentos y de los combustibles subían con bastante fuerza debido al conflicto que teníamos entre Rusia y Ucrania, y por otro lado también había bastante incertidumbre y un tipo de cambio que se apreciaba bastante en favor del dólar, ¿ya? En el gráfico de la derecha también vemos por otro lado cómo en época de la pandemia comenzaron a subir también las tarifas de los costos de los fletes marítimos, lo cual también hizo que se encarecieran bastante las importaciones, lo cual también fue una componente bastante fuerte para las medidas inflacionarias. Pero bueno, como todos los ciclos, los bancos centrales comienzan a combatirlo y ya los precios comienzan a llegar a un pic donde estos ya deben empezar a caer, ¿ya? Entonces, con respecto a lo que veíamos en el primer trimestre, ya vemos que precios de los combustibles han cedido, también han comenzado a ceder también los precios de las materias primas y de los alimentos. Y por otro lado, también las tarifas de los fletes marítimos, donde aquí también quizás podríamos ver riesgo si es que el gobierno chino siguiera manteniendo una política de cero COVID, lo cual podría traer nuevos cierres a la economía que podrían hacer que estos costos volvieran a encarecerse un poco. Pero en general vemos que ya todos estos precios llegaron a sus picos y hoy día ya con tasas de política monetaria más elevadas, menos recursos disponibles y un consumo que comienza a desacelerarse, deberíamos ver que la inflación comienza a caer junto con estos precios que o se estabilizan o comienzan también a bajar. Bueno, esto era a nivel global, pero ¿cómo aterrizamos todo esto a lo que estaba pasando en Chile? Este gráfico, la idea es ver cuál era la expectativa de inflación desde comienzos del año 2022, donde al inicio de este año teníamos un mercado que estaba esperando inflación en torno al 4,5%, pero con el correr de los meses debido a las presiones que venían generadas desde las presiones por el consumo que venían de la parte local, por otro lado, las presiones de los precios que venían desde la parte de combustibles y commodities comenzaron a sentirse en los precios locales, ¿ya? Y con esto, ¿qué fue lo que pasó? La inflación de los meses siguientes, febrero, marzo, abril, mayo y así en adelante, comenzó a sorprender al alza al mercado por sobre la expectativa, con lo cual el Banco Central se vio en una necesidad de poder hacer incrementos de tasa más agresivos de manera de que el consumo pudiera ser más restrictivo, los costos de endeudamiento fueran cada vez más altos y así fomentar el ahorro a través de tasas bastante atractivas. Bueno, la inflación siguió subiendo. Si podemos retroceder a la diapositiva anterior, José. Que la inflación siguió subiendo, pero ya vemos que en el mes de septiembre la expectativa se estabiliza en torno a un 12,5% de cierre de inflación para el año 2022, después de que hemos tenido 3 informes de política monetaria donde el Banco Central ha expresado su preocupación por la inflación y donde en su última reunión dejó bastante claro que un alza de tasa es la herramienta que tienen para poder combatir estos registros bastante elevados y harán uso de esta herramienta en la medida que sea necesario para poder contener las presiones inflacionarias. Ahora si vamos a la lámina siguiente, vemos cómo ha respondido el Banco Central frente a estos fuertes registros inflacionarios y cuando vieron que a mediados del año 2021 la expectativa para adelante venía siendo de inflaciones bastante por sobre la meta del rango central, que es del 3%, y sobre el rango de tolerancia, que es de más o menos 1% sobre esa meta. Entonces, ¿cuál es la medida que se toma aquí? Vemos cómo el Banco Central comienza a hacer alzas de tasa bastante importante, que en la medida que las presiones comienzan a ser cada vez más fuertes, estas alzas de tasa son bastante elevadas y nos llevarían a los registros en los que estamos hoy día. Bueno, después del último informe de política monetaria, donde ya vemos un Banco Central que llega
probablemente a un fin de ciclo de alza de tasa, o sea, estos niveles de tasa son históricos. Vemos que el Banco Central hoy día estima que esta alza de tasa debería mantenerse en estos niveles por un buen tiempo hasta ver que la economía realmente se enfría. Y las presiones inflacionarias comienzan a bajar y a la vez después nuevamente podrían volver a bajar las tasas para poder volver, digamos, a una economía donde estos desequilibrios macro que veíamos con alta inflación, un déficit de cuenta corriente importante y niveles de consumo bastante elevados, nuevamente se regularizan a través de este proceso. Entonces veamos ahora cuál es la oportunidad que nosotros vemos en renta fija en un escenario donde las tasas de política monetaria están bastante altas y probablemente estaríamos frente a un fin de un ciclo de alza de tasa y la probabilidad de recesión cada vez es más alta y podríamos estar más cerca de este proceso en una etapa donde vemos un Banco Central que está preocupado de enfriar esta economía que está bastante sobrecalentada después de 2 años de pandemia, importantes inyecciones de capital a la economía en un ambiente donde veíamos una oferta bastante más limitada. Bueno, en primer lugar, mostrarle esta alternativa que vendría siendo una alternativa de riesgo bastante conservador. Es el Fondo Mutuo Compass Protección que invierte parte de sus activos en bonos bancarios, también en bonos de gobierno y por otro lado también en depósitos a plazo, logrando una combinación de instrumentos que invierte tanto en pesos como en UF. ¿Ya? El riesgo es bastante bajo, tiene una duración de 0,77 años y a la fecha tiene una yield de sobre el 10%. ¿ya? La gran gracia de este fondo es que diversifica sus inversiones en bonos de corta duración en UF, así como también en depósitos a plazo. La clasificación promedio del fondo es de AA. Y tiene una liquidez diaria, o sea, la idea es que se puedan pagar rescates con un día, con un día de desfase, es decir, si hoy día se rescata antes de las 2, el pago se hace mañana y permite también entregar liquidez y diversificación a los aportantes del fondo. Si analizamos cuáles son los 10 mayores emisores del fondo, vemos que en general son bonos bancarios, clasificación de riesgo sobre AA, por eso les comentaba que el riesgo de este portafolio es bastante acotado. Bueno, por otro lado, aquí podríamos comparar los retornos de este fondo versus lo que sería una inversión en un money market, que sería la alternativa más conservadora antes de un fondo de estas características con una duración menor a un año. Y por otro lado, también si lo comparamos con un depósito a plazo. Pero en general, el performance es bastante bueno, a diferencia, bueno, si vemos el mes de agosto, que fue un mes bastante excepcional, donde tuvimos alzas de tasa en un escenario pre-plebiscito y previo al informe de política monetaria también. Pero si analizamos los retornos acumulados en la lámina siguiente, ahí podemos ver cómo, si consideramos los retornos desde el mes de abril hasta el 31 de agosto, en general, estos retornos son bastante más atractivos y, claro, tienen la flexibilidad que ofrecen liquidez diaria para los aportantes. Veamos ahora También contar un poco la historia de este fondo, que lo lanzamos este año y fue porque vimos una oportunidad de inversión de parte también de los clientes, que en el fondo si es que meten un depósito a plazo están amarrados por 30 días o el money market que la rentabilidad no es tan alta. Entonces en el fondo acá lo que quisimos fue unir ambos mundos y generar liquidez a los clientes de manera diaria. Exactamente. Como dices tú, José, aquí en el fondo se diversifica entre los depósitos y los bonos y se entrega una alternativa con un retorno acumulado un poco mayor y con más liquidez. Bueno, veamos la segunda alternativa que también es fondo mutuo. Este es un fondo que tiene
un nivel de riesgo un poco mayor con respecto al fondo anterior. Este es un fondo que tiene ya bastante historia aquí en Compass, invierte tanto en bonos de empresas, bonos bancarios, bonos de gobierno, también en depósitos a plazo, pero en el fondo tiene un horizonte de inversión un poco más largo que el fondo Compass Protección. En este sentido tendría un poco más de riesgo de duración, pero también tiene la gran gracia que tiene liquidez diaria. Este fondo también tiene una clasificación promedio AA debido a que tiene una historia un poco más larga y está más diversificado entre distintos emisores de bonos bancarios, bonos corporativos, bonos de gobierno y tiene una exposición importante a la UF, permitiendo tener un retorno real bastante atractivo e indexado a la inflación. Bueno, y si vemos aquí cuáles son los mayores emisores de este fondo, bueno, tenemos bonos de gobierno, NUEF, que nos permiten manejar más duración, con un riesgo bastante acotado y con una liquidez bastante atractiva debido a que estos bonos de gobierno son bastante transados. También tenemos bonos bancarios y también algunos bonos corporativos, como pueden ver en los top 10 holdings. Y por otro lado, tenemos una alternativa que en un fondo de inversiones, el fondo Compass Deuda Plus, el cual es un fondo que tiene un perfil más corporativo que el fondo Deuda Chilena. Este fondo se puede transar por bolsa y también, bueno, tiene un perfil más corporativo, por lo cual puede invertir en instrumentos menos líquidos, pero que a la vez pueden entregar un retorno aún mayor. En general también invierte diversificado entre bonos de gobierno, bonos bancarios, bonos corporativos y también depósitos a plazo y con una indexación bastante importante a la inflación. El riesgo promedio también del fondo es un AA y a la fecha tiene una duración de 5 años. Este podría tener un horizonte de inversión también un poco mayor con respecto a los dos fondos que les mostramos anteriormente y una yield en torno al 9%. Y bueno, aquí si vemos los emisores también tenemos una diversificación entre bonos de tesorería, bonos bancarios y también algunos bonos corporativos. Eso con respecto a las estrategias de renta fija local. En general, la idea es aprovechar un escenario de tasas bastante atractivas para aquellas personas que quieran refugiarse de un entorno donde hoy día hay bastante volatilidad y vemos economías que necesitan volver a sus equilibrios naturales y esto a través de procesos de alzas de tasas de enfriamiento de la economía para así poder contener la inflación y lograr un equilibrio nuevamente. Así es que eso, muchas gracias. Gracias, Ana Luisa. Ese fue un update un poco de los 3 fondos de renta fija que tenemos, 2 fondos mutuos, 1 fondo de inversión. Y ahora le cedemos la palabra a Sebastián Ojeda, el portafolio manager de las carteras multiactivos, para contarnos sobre el fondo mutuo Compass Equilibrio. Antes de que inicie Sebastián, me gustaría transmitirle a todas las personas conectadas que cuando quieran hacer una pregunta pueden hacerlo a través del chat y posteriormente, al finalizar el evento, pasaremos a responderlo. Gracias. Sebastián, te cedo el paso. Muchas gracias. Bueno, otra alternativa de inversión que nos gustaría ofrecer es el fondo mutuo Compass Equilibrio. El fondo Compass Equilibrio es un fondo de estructura multiactivo o balanceada que tiene un riesgo, una tolerancia al riesgo moderada, ¿ya? ¿Qué quiere decir que un fondo tenga una estructura multiactivo balanceada? Básicamente que el fondo diversifica sus inversiones en diferentes clases de activos, como son la renta variable, tanto nacional como internacional, renta fija, también nacional e internacional, e incluso tiene la opción de incluir en su portafolio lo que se denominan activos alternativos, ¿ya? Es un fondo que lanzamos hace unos 2 meses aproximadamente y que estamos potenciando con fuerza porque en tiempos de alta volatilidad el premio de tener un portafolio altamente diversificado es aún más grande. Dale la propuesta de valor, José, una atrás. Eso. Entonces, ¿qué es lo que buscamos o cuál es la propuesta de valor de este fondo? Voy a ir tocando ciertos puntos y en las slides siguientes voy a desarrollar
ciertos puntos que son más claves dentro de esta propuesta de valor, pero básicamente, ¿qué es lo que le agrega valor a este fondo? Es un proceso de inversión robusto que viene funcionando o aceitado hace mucho tiempo, muchos años de funcionamiento de este proceso de inversión, que como les dije lo voy a explicar en la siguiente slide, pero que básicamente es un proceso de inversión que no se corrompe, no se rompe, digamos, siempre se respeta a cabalidad sus diferentes etapas y eso ha sido clave para el éxito de nuestras carteras y lo que queremos replicar también en este fondo mutuo Compass Equilibrio. Por otro lado, tenemos un track record que viene de una asesoría o un producto que se ofrece acá en Compass de cartera administrada. Clientes que de alguna manera entregan a disposición de Compass el patrimonio invertible y Compass le asigna un perfil de riesgo en conjunto con el cliente y se crea un portafolio de inversión. El fondo mutuo Compass Equilibrio viene a replicar lo que sería una cartera de un cliente, una cartera administrada multiactivo con un riesgo moderado, ¿ya? Y esas carteras que replica este fondo mutuo Compass Equilibrio tienen un track record muy bueno y también se los voy a mostrar después, pero si uno ve la historia, nosotros nos comparamos contra nuestros benchmark internos, contra fondos mutuos parecidos o que siguen la misma lógica o están clasificados de la misma manera por la Asociación de Fondos Mutuos, incluso nos comparamos con los multifondos y cuando hacemos ese análisis en diferentes periodos de tiempo nos hemos dado cuenta que tenemos retornos muy atractivo en comparación a la industria y eso obviamente nos empujó a lanzar este fondo y es lo que queremos replicar para los clientes que inviertan en este nuevo producto. El fondo tiene además la opción de invertir como máximo un 15% de activos alternativos, ¿ya? Después voy a explicar también los beneficios que esto trae, pero básicamente los activos alternativos, para los que no saben, son activos que son diferentes de los tradicionales como son la renta variable y la renta fija, ¿cierto? Y son activos como por ejemplo inmobiliario o deuda privada, capital privado, etcétera, ¿ya? La gracia también de este fondo es que se puede estructurar como una estrategia core de un portafolio de inversiones para diferentes tipos de clientes. Esto quiere decir de alguna manera que diferentes clientes pueden incluir este portafolio como una estrategia core e ir complementándolo con diferentes productos. Por ejemplo, un cliente que es más conservador puede tener un 50% de exposición a este portafolio y complementar a este fondo y complementar su portafolio con otros fondos más conservadores o incluso con instrumentos directos de manera más conservadora, creando así en su consolidado un portafolio más conservador y lo contrario puede ser, ¿cierto?, un cliente quizás que tiene un perfil más agresivo de inversión donde puede complementar este portafolio o este fondo que es de riesgo moderado con instrumentos que tienen mayor riesgo como son, por ejemplo, acciones, etcétera. El fondo, por lo demás, también tiene o se acoge al beneficio tributario del 108 LIR. Es un fondo que tiene alta liquidez. De hecho, le paga, cuando uno solicita el rescate, el fondo paga en 2 días hábiles y es posible también operarlo a través de la bolsa. Vamos, eso, gracias. Entonces, antes de entrar derechamente en lo que es el portafolio mismo y cómo está configurado, me gustaría hablarle un poco del proceso de inversión. Y como les comenté, este es un proceso de inversión sólido, robusto, que nosotros respetamos a cabalidad y que tiene 4 principales bloques, ¿cierto? Y el primer bloque, y uno de los más importantes, es la asignación estratégica. Este es el momento en que nosotros establecemos los objetivos de inversión de nuestros portafolios, ¿ya? Dígase así del fondo en este caso, donde de alguna manera creamos la estructura de este fondo y definimos los límites y rangos tácticos, ¿ya? Definimos cuánto nos vamos a poder desviar de esta estructura, pero tenemos esta estructura que es la estructura a la cual nosotros nos vamos a guiar. Con esa estructura definimos el riesgo al cual queremos estar expuestos y también definimos los límites o cuánto podemos desviarnos de esto. Y esta asignación estratégica también después les comentaré, pero va a formar o va a construir lo que nosotros denominamos nuestro benchmark interno. Después tenemos la construcción de la cartera. Tenemos que materializar de alguna manera esta asignación estratégica y crear un portafolio de inversión. Y es ahí cuando nosotros, a través de este fondo, el Fondo Mutuo Compass Equilibrio, vamos a elegir instrumentos o fondos, porque siempre hacemos en esta área de Compass, hacemos inversiones a través de fondos. Es decir, este es un fondo de fondos. Nosotros tenemos un espacio donde seleccionamos los mejores fondos del mercado,
y hacemos un análisis cuantitativo y cualitativo de tal manera de construir una cartera de inversión. Y eso en cuanto a la construcción de la cartera, y después ya vienen diferentes etapas como son el risk management. Acá tenemos un equipo de riesgo que de alguna manera está constantemente trabajando con nosotros en cuanto a diferentes ámbitos de riesgo que tiene que seguir un portafolio de inversiones, como son, por ejemplo, el control del límite. Entonces, este equipo de riesgo de alguna manera como que fiscaliza que estemos constantemente respetando los límites, que no estemos acercándonos a los límites superiores e inferiores que están establecidos en ciertos portafolios, y también nos ayuda en la toma de decisiones. Por ejemplo, portafolio manager del fondo quiere aumentar la exposición en China, nosotros se propone en algún comité y el equipo de riesgo también ofrece crear escenarios o simula de alguna manera cómo quedaría la concentración en la región, qué efectos tendrían si pasaran ciertas situaciones en China, como por ejemplo que aumentara la inflación, etc. Entonces, de alguna manera, por eso sale ahí, es que el equipo de riesgo desafía al portafolio manager. La idea es cuestionar las decisiones en función de tener un portafolio más seguro o más eficiente en cuanto a la gestión de riesgo. Y también tenemos un monitoreo continuo de nuestro fondo, donde tenemos comités de inversiones, comités de riesgo también y comités de proceso y selección de instrumentos que se hacen en diferentes instancias o semanas dentro de un mes normal. Y pasando bien rápido a lo que es el calendario mensual y un poco comentándole esto último que mencioné en el proceso de inversión, pero tenemos acá quizás lo más importante de esta línea del tiempo es que tenemos diferentes instancias para el monitoreo de nuestras carteras y la construcción de nuestras carteras. Y acá lo importante es que tenemos diferentes etapas, como les comenté, y la primera es el TACO. Y que muchos se preguntarán qué es el TACO. Para los que no conocen, el TACO es un comité táctico de Compass que viene definido así ese nombre por el que es Tactical Asset Allocation Committee y que básicamente estrategas senior de la firma con mucha experiencia en la industria entrega su visión en cuanto a los mercados y de esa manera se construye un portafolio balanceado tanto global como local que va a ser lo que nos va a guiar a nosotros para posicionar nuestro fondo mutuo Compass de equilibrio. Entonces, este TACO o este comité, de alguna manera, define el punto de partida para un mes de cómo posicionar nosotros nuestro portafolio. Entonces, en este mes, por ejemplo, volviendo al tema de la alocación por región, se aumenta la exposición o se decide aumentar, la firma tiene una posición optimista en Latinoamérica, nosotros seguramente vamos a reflejar eso en nuestro portafolio en el fondo mutuo Compass de equilibrio, ¿ya? Y además tenemos, como les comenté, diferentes comités de monitoreo en las diferentes semanas. En la semana 1 también tenemos un comité de inversión. En la semana 3 un comité de riesgo, donde vemos diferentes métricas de riesgo, volatilidad, tracking error, etcétera, diferentes escenarios también. Y terminamos la semana con un comité de instrumentos de proceso de instrumentos donde revisamos los diferentes instrumentos de la industria, hacemos un análisis cuantitativo de los números que muestran esos fondos y después también en el caso de algunos fondos tenemos análisis cualitativo teniendo reuniones con diferentes managers. Y otro punto que es importante destacar de la propuesta de valores es la inclusión de activos alternativos. Y como les comenté, los activos alternativos son todos estos activos que son diferentes de la renta variable, la renta fija, ¿cierto? O de los activos tradicionales. Y que también y que son muy eficientes desde el punto de vista ya que se descorrelacionan bastante de lo que son los activos tradicionales. ¿Ya? Tiene una descorrelación importante con la renta fija, con la renta variable, y eso hace que uno pueda aumentar la diversificación de su portafolio y aparte también lograr mejores retornos sin aumentar la volatilidad del portafolio. Entonces, acá, explicándolo muy rápidamente, este es un ejercicio teórico, pero de alguna manera muestra cómo si uno sitúa en una matriz o en un mapa que tiene un eje Y de retorno esperado y un eje X de volatilidad esperada, y uno posiciona en este mapa diferentes clases de activos y
y busca la volatilidad esperada y el retorno esperado de cada clase de activo, se construye una frontera eficiente, ¿ya? Que es el punto más eficiente dentro de este mapa, donde uno puede alcanzar cierto retorno a la menor volatilidad posible, ¿ya? Y cuando uno tiene un portafolio sin activo alternativo, se construye se ve esa frontera gris, que es un portafolio que es 100% líquido. Y cuando nosotros le ingresamos o integramos activo alternativo a un portafolio, se ve que esa frontera aún, se desplaza hacia arriba en la línea azul. Y eso implica de alguna manera que el hecho de incluir activo alternativo nos permite tener un portafolio donde el retorno esperado es mayor y donde no sacrificamos riesgo, digamos, o sea, no aumentamos nuestro nivel de volatilidad esperada. Y eso, como les comenté, es gracias a la inclusión de activos que se descorrelacionan con activos tradicionales como son la renta variable y la renta fija. Bueno, y ya entrando en lo que es el fondo, esta diapositiva muestra cómo está definido la asignación estratégica del Fondo Mutuo Compa de Equilibrio, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver en esta tabla que en la columna del medio donde dice neutral, esa es la asignación estratégica del fondo. El fondo en su columna vertebral, que le llamamos nosotros, tiene un 50% de exposición a renta variable, donde un 40% es renta variable internacional, un 10% es renta variable nacional, un 45% es renta fija, donde un 15% es renta fija internacional y un 30% es renta fija nacional, y un 5% en caja, que en realidad no es caja propiamente tal, sino que son fondos de renta fija de muy corta duración, como son los fondos money market, por ejemplo, o depósito a plazo, ¿ya? Y tenemos también tenemos la opción de incluir activo alternativo, pero eso no es parte de nuestra asignación estratégica. Sin embargo, tenemos también los rangos tácticos que le llamamos, donde definimos cuánto podemos movernos de cada clase de activo, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, también hay una columna que dice mínimo y otra que dice máximo. Y eso marca o de alguna manera define cuánto podemos desviarnos del benchmark, ¿ya? O de esta asignación estratégica. Entonces, por solo dar un ejemplo, la renta variable internacional, el mínimo que el fondo puede estar invertido es un 20% en renta variable internacional y el máximo un 60%, ¿ya? ¿Y por qué tenemos estos rangos tácticos? Porque nosotros con nosotros queremos rentar, tenemos un benchmark primero que todo, ¿ya? Y este benchmark, ¿cómo se construye? Se construye por un índice de referencia para cada clase de activo, como por ejemplo la renta variable internacional, el ACWI, el MSCI ACWI, que es un índice que digamos que agrupa, por así decirlo, todas las acciones del mundo o las de mayor capitalización bursátil, y en renta variable nacional tenemos otro índice de referencia que es el IPSA. Entonces, cada clase de activo tiene su índice de referencia, y si nosotros ponderamos en un mes cualquiera cuánto renta ese índice por su ponderación en la asignación estratégica del fondo, se define un benchmark. Y nosotros queremos siempre ganarle a ese benchmark. Nosotros competimos contra ese benchmark. ¿Y cómo le ganamos de alguna manera al benchmark? ¿Cómo tenemos un mejor retorno que el benchmark? Que ese conjunto de índices lo hacemos a través de dos maneras, digamos. Uno, eligiendo los mejores instrumentos, y dos, teniendo desviaciones tácticas, es decir, sobreponderando o subponderando las clases de activos. Entonces, si algún día el comité táctico, el TACO, está optimista en renta variable internacional, nosotros probablemente tengamos más de un 40% de exposición a renta variable internacional, por ejemplo un 45%. Y con ese 5% de diferencia que tenemos con tal benchmark, esperamos tener un mayor retorno. Y pasando quizá a cómo está posicionado actualmente el Fondo Mutuo Compass de Equilibrio, tenemos en esta tabla la columna del benchmark, que es como le comenté, la asignación estratégica, y después subrayada o destacada ahí el Fondo Mutuo Compass de Equilibrio. Y como ustedes pueden ver, mantiene esta estructura de más o menos un 50% de renta variable, un 45% de renta fija y 5 cajas, pero con ciertas desviaciones. Entonces, actualmente, y según el view que tiene la firma en cuanto a los mercados, tenemos un underweight o una subponderación en renta variable. Tenemos un 48%, o el fondo tiene un 48% de exposición a renta variable versus el benchmark que tiene un 50%. Eso viene explicado por un escenario más negativo de la renta variable internacional, ¿cierto? Donde tenemos un
una subponderación o un underweight de un 2%. ¿Ya? Eso básicamente, bueno, lo comentó harto la Anita, pero todo el escenario inflacionario, ¿cierto? Inflacionario que ha sido más pegajoso de quizás lo estimado en las diferentes economías del mundo y en la más grande como Estados Unidos, ¿cierto? Y el compromiso de los bancos centrales por combatir la inflación, pese a los costos que esto vaya a tener para la economía, hoy día nos hace tener un view más negativo en esta clase de activos. En renta variable nacional mantenemos una posición neutral, un 10% de la cartera actualmente está invertida en renta variable nacional, y en renta fija tenemos una visión más positiva. Un 51% de la cartera está invertida en renta fija y un 45% un 45% dice el benchmark y nosotros tenemos un 51%. O sea, tenemos una sobreponderación de un 6% aproximadamente. ¿Y esto por qué? Porque básicamente las tasas están en niveles muy, muy altos. De hecho, de otra manera está barato. Y entrar a estos niveles de tasa a la renta fija se obtienen yields muy atractivos, ¿cierto? Y pensando que la inflación ya debiese a converger a los rangos metas de los bancos centrales, pues pensamos que puede haber un valor muy importante en la renta fija tanto nacional como internacional. Entonces tenemos un overweight o sobreponderación en renta fija internacional de 200 basis y en renta fija nacional de 350 basis. Actualmente no tenemos inversión en activo alternativo. Sí es un programa que ya estamos construyendo, ya estamos teniendo reuniones con diferentes fondos y managers para empezar a construir de alguna manera ese programa que vale la pena mencionar, que son activos alternativos semilíquidos. Acá no, en general son semilíquidos y son activos que probablemente, o fondos que probablemente nos van a permitir tener salidas mensuales, etc. Y tenemos también un posicionamiento pequeño en caja de un 2% a través de depósitos a plazo. Y también quise mostrarle acá esta slide importante para nosotros porque de alguna manera mostramos lo que es el track record de lo que han sido nuestras carteras, ¿cierto? Y acá elegimos la cartera balanceada, que es la cartera que el Fondo Mutuo Compa de Equilibrio está replicando hace 2 meses. Y esta cartera balanceada tiene su inicio de operación en el 2008, ¿ya? Y si ustedes ven en la gráfica de arriba, ¿cierto?, cómo el desempeño ha sido positivo a lo largo del tiempo, con diferentes caídas no muy abruptas, ha logrado tener un desempeño bastante positivo en la historia desde que existen las carteras. Pero lo más interesante de esto, y para que quizás podamos compararlo con algo, es cómo se desempeñan fondos que hacen o que de alguna manera cumplen el mismo rol o posicionan su portafolio de una manera similar a la de nosotros. Y nosotros, como les comenté, nos comparamos con los fondos de la industria, que es información pública, tomamos esa información de fondos que se construyen de manera parecida y que están clasificados de igual manera por la Asociación de Fondos Mutuos, y nos hemos dado cuenta que en diferentes periodos de tiempo tenemos un desempeño superior que en promedio de este grupo de fondos, ¿ya? Entonces, si uno ve, por ejemplo, Year to Date, que es este año 2022, nuestra estrategia balanceada se ha desempeñado con un 0,5% el 31 de agosto versus el grupo de fondos de la industria que en promedio ha rentado un 3% negativo, ¿ya? Pero eso es un año particular, incluso no un año, son 9 meses. Miremoslo quizás, y lo que nos gusta a nosotros siempre mirar más es la consistencia que esto tiene, que esto sea consistentemente bueno y que no sea un año en particular bueno. Si uno mira el desempeño a 3 años, esto es 3 años anualizados, ¿ya? Es decir, que cada año ha rentado nuestro portafolio balanceado en promedio un 8,4%, ¿ya? En un periodo de 3 años, ¿ya? Versus el grupo de la industria, de fondos de la industria, que ha rentado en promedio un 5,1%. Si lo vemos a 5 años, también la diferencia es grande. Nuestra estrategia ha tenido un desempeño positivo de un 7,8% cada año en promedio durante los últimos 5 años y el grupo de fondos comparables de un 4,8%. Este track record, como les comenté, es lo que nos empujó a tener un fondo, es lo que nos empujó a crear este fondo para tener un mayor alcance y para que clientes que no sean quizás institucionales puedan ingresar y tener este tipo de servicio y asesoría.
Y finalmente, eso, sí, un poco nada más acá comentar, pero en general lo que es importante saber es que este fondo tiene liquidez, o sea, te paga los rescates en 2 días hábiles. Es un fondo que la moneda del fondo es en pesos, ¿cierto? Más allá de que tengamos dentro del fondo diferentes activos en otras monedas, el fondo se denomina en pesos chilenos y su contabilidad es en pesos, ¿ya? Y es operable, como le comenté, por bolsa y tiene el valor cuota diario. A las 3 de Renta 4 pueden acceder a estos fondos. Eso Gracias, sería, Sebastián. Guillermo, no sé si hay preguntas. Sí, hay alguna pregunta, pero mientras damos tiempo a que nos hagan alguna más, bueno, dar las gracias a Sebastián, a José y a Ana por la presentación. Voy a volver a compartir la pantalla para poder enseñar cómo todos los asistentes que estén interesados en contratar estos fondos pueden hacerlo. Paso a compartirla. Accediendo a nuestra página Renta 4 Chile, ingresando como cliente, como ya todos sabéis, nos vamos al apartado de fondos, buscar fondos y desde hace un par de semanas tenemos disponibles los fondos de Compass en nuestra plataforma y se permite la inversión en un solo clic. Tanto el Protección o el Compass Equilibrio o algún otro de la gestora. Sería suficiente con pulsar y invertir. Aquí podríamos invertir el importe que estuviéramos interesados o rescatar el fondo en caso de tener. Y bueno, siempre podemos consultar las rentabilidades en los periodos de tiempo. Por ejemplo, year to date. Voy a dejar de compartir la pantalla y pasamos a la ronda de preguntas. La primera pregunta que tenemos es en relación al fondo Compass Equilibrio y nos comenta que actualmente no tiene exposición a activos alternativos, ¿cierto? Sí, efectivamente, actualmente no tenemos posición en activo alternativo, pero como esto pasa básicamente porque es un fondo que es nuevo, como les comentamos, está recién lanzado hace 2 meses y la idea es empezar a construir ese programa. Ya estamos teniendo reuniones con diferentes managers y para que nos están presentando diferentes fondos para empezar a construir este programa de a poco, ¿ya? Recordemos también que lo importante de tener un proceso o sea, tenemos un proceso de inversión robusto y esto implica que los fondos que seleccionemos los estudiemos, digamos, a cabalidad, digamos, hagamos un profundo análisis del fondo, tengamos un análisis, una reunión con los managers y propongamos, si se proponen después los instrumentos a un comité de inversiones que aprueba o rechaza el fondo, digamos. Entonces, es un proceso que es muy robusto y por eso digamos, muestra los números que se veían en el track record. Pero estamos construyendo ese programa, básicamente. Vale, entonces, bueno, el cliente también preguntaba que de tener exposición a qué fondos serían. No sé si podéis dar pues, alguna pista acerca de dónde estáis mirando, nacional, internacional, algún Sí, sector en concreto. estamos mirando de todo, la verdad. La idea es tener no solamente o sea, la idea es tener un programa de alternativo diversificado, ¿ya? En las diferentes clases de activos alternativos. Hemos estado mirando crédito privado, deuda privada local. Tenemos un fondo que nos seduce, pero que estamos mirando. También estamos mirando fondos de deuda privada internacional. Ahí tenemos alianzas con Blackstone, que es un manager reconocido por su gestión en activos alternativos internacionales. Y también estamos mirando otros fondos de deuda privada latinoamericana, etcétera. Perfecto. Nos preguntan también con respecto al fondo protección, ¿cuál es la rentabilidad esperada a un año, teniendo en cuenta que el objetivo es superar a un money market?
Bueno, en ese caso, la rentabilidad esperada que usamos nosotros, el proxy, es el rendimiento, la yield nominal del fondo, que actualmente está en torno a un 10,4%. Eso, claro, se va actualizando con los valores diarios de las tasas y la inflación esperada a 12 meses. Pero hoy en día ese es el valor esperado, un retorno a 12 meses, nominal, anual. Y este retorno aumenta si la TPM sigue aumentando, ¿cierto? O sea, claro, a ello el retorno esperado o yield del fondo, que como lo llamamos, va aumentando en la medida que las tasas van aumentando. Ahora hay que tener en cuenta que cuando las tasas caen, por ejemplo, esto produce también ganancias de capital, ¿ya? Por el contrario, cuando las tasas suben, hay pérdidas de capital, pero hay un devengo mayor. Entonces, por ahí van compensando las rentabilidades de los fondos. Perfecto. Preguntan también en relación con la tasa de política monetaria, cuáles son las perspectivas de aquí a los próximos meses, porque estamos en 10,75. Ujú. ¿Cree Compass que va a seguir subiendo? ¿Cuál sería la opinión? A ver, nosotros como Compass hoy día yo creo que estamos bastante alineados con lo que vemos del Banco Central. Efectivamente, creemos que podríamos estar llegando a un fin de un ciclo de alza de tasas, pero lo que sí pensamos es que las tasas se van a mantener en estos niveles por un tiempo más prolongado de lo que pensábamos, pero hoy día ya pensamos que los niveles actuales son niveles históricos para el Banco Central y la política monetaria en general tiene un rezago en el efecto y que hoy día ya comenzamos a ver con inflaciones esperadas para los próximos meses que deberían empezar a converger a valores menores. O sea, llegamos a una inflación, niveles acumulados en 12 meses por sobre el 13%, lo cual es bastante alto, pero ya vemos que para finales del próximo año estos niveles ya deberían encontrarse más cerca del 4%. Perfecto. Sebastián, preguntan con respecto al fondo Compass Equilibrio, que después de nuevo, tema, como sabemos, recurrente, la inflación y la subida de tasas, después de que el Banco de la Fed, bueno, la Reserva Federal haya subido 75 puntos básicos las tasas, ¿cómo afecta al fondo en la parte de, sobre todo, renta variable internacional? Y si después de la subida de tasas esperan reducir algo más la exposición a renta variable internacional. A ver, en cuanto a la política o a las decisiones de la Reserva Federal, es algo que estamos nosotros viendo constantemente. Ya tenemos estudios de mercado, hacemos estudios de mercado en cada comité, y una de las cosas que tú mencionaste, claro, es cómo esto afecta a nuestra cartera, ¿ya? Y claramente nos afecta desde el punto de vista de que tenemos una exposición tanto en la parte de renta variable internacional como de renta fija internacional, ¿ya? Y lógicamente una alza de tasa superior a lo que esperaba el mercado hace quizás unas semanas, ¿cierto? Le afecta negativamente tanto al equity como a la renta fija, ¿cierto? Esta alza de tasa, digamos, le afecta a la estructura de tasa de los instrumentos de deuda, y eso hace, digamos, o deteriora o produce una pérdida de capital en la cartera o en la parte de renta fija de nuestro portafolio, ¿ya? Pero de alguna manera, hoy día nuestro posicionamiento de un underweight en renta variable internacional, pensamos que refleja bien la visión que tenemos en cuanto a cómo se va a ir o cómo se va a seguir controlando la inflación, ¿ya? Sabemos que la economía o que el presidente de la Reserva Federal comunicó en Jackson Hole que va a subir la tasa o va a hacer lo necesario para controlar la inflación, sabiendo los daños que esto va a producir para la economía, dando a entender que los daños que la economía va a tener son necesarios y que los daños que implica tener una inflación descontrolada son mayores. Entonces, desde ese punto de vista es que nosotros bajamos nuestra exposición a renta variable internacional, y como las tasas están tan atractivas, los yields están muy altos y pensamos que de alguna manera empiecen a converger la inflación al rango meta, creemos que es una clase de activo interesante para estar.
Esto, digamos, hay que ver, insisto, qué tan pegajosa es esta inflación, cómo van respondiendo ciertos indicadores como la inflación subyacente, etcétera, para poder ir determinando cómo vamos reconstruyendo estas posiciones esta exposición en instrumentos globales, ¿ya? Pero para eso, de nuevo, vuelvo al proceso, tenemos estos comités tácticos y de cara a esos comités tácticos donde vemos en profundidad los análisis de mercado, tomamos decisiones en nuestra cartera. Gracias. De nuevo, bueno, esta, si os parece, la voy a responder yo. Pregunta que cuándo ven el punto de inflexión a las curvas de tasa y cuándo esperamos que comience a bajar los tipos de interés, las tasas de interés. A ver, aquí realmente no podemos olvidar que el principal objetivo de los bancos centrales es combatir la inflación. Mientras la inflación siga a los niveles actuales, elevado y fuera del rango objetivo, que para Europa y Estados Unidos está en torno al 2% y para Chile es en torno al 3%, mientras la inflación siga por encima de estos niveles, las tasas van a continuar subiendo o al menos estables. Una vez se contenga la inflación, y para eso no tenemos una fecha prevista, o al menos no en el 2022, esperemos que de cara al 2023 pueda relajarse. Entonces, una vez la inflación disminuya y vuelva a los niveles objetivos del 2 o 3% anual, veremos una bajada de tasa. Mientras tanto, creemos que la política monetaria va a seguir siendo restrictiva y todas las tasas en niveles altos, como estamos viendo actualmente. Y de hecho, en Europa, históricamente altos, tenemos que recordar que las tasas han estado en 0% o por debajo durante 10 años y esto creaba una divergencia enorme para pedir dinero prestado. Realmente en Europa había la situación de que yo podía ir al banco a financiarme prácticamente gratis, había dinero gratis. No se ha dado en otras economías, pero ahora se está revirtiendo y eso está haciendo que, lógicamente, la economía no crezcan al mismo nivel. O, desde luego, sea más difícil este crecimiento. ¿Vale? A ver si tenemos alguna otra pregunta. Vale. Pues en principio no estamos recibiendo más preguntas. Si hay alguna más, os invito a hacerla y si no, pues podéis poneros en contacto con nosotros en contacto@renta4.cl. Una vez más, me gustaría dar las gracias a José, a Sebastián y a Ana por responder las preguntas y por este webinar. Esperamos que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido mucho y estamos en contacto para cualquier consulta adicional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Ustedes, cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Muchas disposición. gracias. Muchas gracias.